Listo, estamos grabando y pues mi querida Alo, bienvenida oficialmente. Voy a rápidamente presentarte por el tema de que acabo de darle grabar. Alondra Sáenz es médico cirujano, experta en nutrición celular y deportiva, certificada en medicina funcional y ex atleta de alto rendimiento en Guadalajara. Alo, bienvenida. Gracias por servirnos. El micro y la cámara es toda tuya. Muchas gracias, Ninfa. La verdad es que estoy muy agradecida contigo y con todo el equipo por la invitación. Para los que no me conocen, efectivamente, yo soy Alondra Sáenz y bueno, una de las cosas que más me apasiona es hacer esto. O sea, justamente es el servir, el pasar información que a veces por desconocimiento, por falta de información, pues no estamos tan al pendiente de lo que a su vez el cuerpo conlleva, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por la invitación y bueno, antes de arrancar, efectivamente, este tema es sumamente interesante, o sea, sumamente interesante. Y esta charla que les quiero compartir, la diseñé justo para aquellas personas que no son del área de la salud. ¿Ok? Si aquí hay colegas médicos, nutriólogos o demás, bienvenidos, creo que les va a ayudar bastante. Sin embargo, esta presentación la diseñé para todas aquellas personas que, pues que bueno, que no son nada que ver con, no son nada que ver con el área de la salud, es decir, no son médicos y demás. ¿Por qué? Porque mi lenguaje lo trato de aterrizar a personas que no son del área de la salud. Me pasaba mucho que cuando yo iba arrancando mi carrera, pues no entendía nada, o sea, yo me acuerdo que maestros míos médicos, pues hablaban como en chino, o sea, en su idioma médico, que en ese momento no entendía nada, y entonces por eso me gusta mucho cada vez que platico con este tipo de sesiones, diseñar mis charlas para aquellos que no son del área de la salud, para que sea muy masticable, súper digerible, y bueno, pues que sepan que estoy enfocada a esa parte para sumar cada vez a más personas. Entonces, muchas gracias y bienvenidos por estar aquí. Y bueno, me voy a permitir en compartir mi pantalla de este tema, pues, que yo creo que hoy en día nunca había sido tan importante el observar nuestra salud. Si bien es cierto toda la vida, durante toda la vida, pues es bien importante empezar a enfocarnos en la salud, pero yo creo que a partir de la pandemia se vio cada vez más marcada esa preocupación de cuidarse, de prevenir, de buscar alternativas y opciones con tal de estar saludables, ¿no? No sé si les ha pasado, pero realmente ya la gente está en búsqueda de cómo no enfermarse, de cómo tener cuidados más intensivos en muchas áreas. Entonces, creo que nunca había sido tan marcada este foco, ¿no? De la salud. Y la verdad es que quiero felicitar a Ninfa, a todo el equipo, por esta iniciativa de las ligas de la salud, de toda esta promoción de la salud, que lo hacemos con todo el amor, con todo el gusto, para que llegue a más personas. Así es que mi invitación es que esto que se está haciendo frecuentemente, pues seas tú ese vocero para traer más personas y estén más informados. Así es que ya una vez, bueno, dicho esto, estoy compartiendo aquí mi pantalla. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema, de qué es la gastritis, pero este enfoque de la gastritis es algo que últimamente ya la mayoría de las personas es algo que padece, ¿no? Y llega un punto, lamentablemente, que ya lo vemos súper normal, o sea, ya no es como que, hijo, ¿a poco esa persona tiene gastritis? No, es como, si no tienes gastritis, ya eres bien raro, ¿sabes? O sea, ya no entras al club de la sociedad si no tienes gastritis, porque es tan común ya en porcentaje tan amplio con personas que padecen este trastorno. Sin embargo, déjame decirte que no es normal que tengas gastritis, o sea que a lo mejor la mayor parte de tu vida has vivido con esto, pero que sepas que no es normal. Y entonces, por eso esta información te va a dar mucho, mucho sentido. Ahora, para poder entender qué es la gastritis, digo, ese es el objetivo, explicarte un poquito cómo es el proceso de la gastritis y qué podemos hacer al respecto, pero para poder entender algo como el padecimiento, hay que entender lo que es sano, ¿sí? Para entender la patología,
hay que entender lo que normalmente es, ¿sale? Y entonces por eso quiero adentrarme a que tú sepas qué onda con, o sea, de dónde viene la gastritis, dónde es donde, o sea, localmente, dónde se ve afectado o qué órgano de tu cuerpo pues, se ve afectado, ¿no? Y me gustaría empezar a hablarte un poco de la anatomía, es decir, en dónde se encuentra localizado ese órgano llamado estómago, ¿sí? Si bien es cierto, la gastritis llega a un punto en que vuelve a ser tan crónico que afecta no solo el estómago, sino ya viene todo un reflujo. Ya más adelante veremos algunos de los síntomas y signos que se presentan en una persona que tiene gastritis, pero verdaderamente el órgano que más conlleva todas estas consecuencias es el estómago, ¿sí? Y entonces, para hablar del estómago, es entender dónde está. En primer lugar, pues saber que es una porción del tubo digestivo, ¿sí? Y que se encuentra entre el esófago y el intestino, ¿sí? O sea, vamos ubicando de dónde estamos hablando. Entonces, ¿dónde se va a localizar? En el abdomen, pero en la parte superior izquierda, ¿sí? Y es que esto es importante porque he visto realmente a varios pacientes que interpretan lo que sienten como gastritis y nada que ver, ¿sí? Entonces sí es bien importante empezar a localizar dónde se encuentra el estómago y así mismo poder deducir que es una gastritis. Entonces, bueno, pues es en el abdomen, en la región superior izquierda, ahí se encuentra el estómago. Y bueno, realmente, ¿qué es el estómago? Simplemente es como una bolsa, ¿ok? O sea, es una cámara donde, o sea, va a funcionar para mezclar y almacenar los alimentos, ¿sí? Entonces, literal, va a ser una bolsa que va a empezar a almacenarlo. Ahora, ¿qué va a suceder con esta? De hecho, aquí te estoy poniendo una imagen del estómago, ¿cómo se ve? Si tú lo partieras de manera longitudinal, es decir, de arriba hacia abajo, si tú abrieras el estómago, así se ve, ¿ok? Entonces, obviamente, pues hay un montón de nombres y la idea es que no salgas siendo especialista de estómago, ¿verdad? Pero que si al menos vayas teniendo una idea y que conozcas tu estómago por dentro, ¿sí? Que pues que es una chulada, la verdad es que es algo hermosísimo el estómago, al igual que todos los órganos, pero en especial el estómago es fundamental para varios procesos que se llevan a cabo de la alimentación. Entonces, si tú lo ves por dentro, solo que te quedes con la idea de que en el estómago, si tú lo ves o sea, como la imagen lo alcanzas a percibir, tiene dos como esfínteres, ¿sí? Lo puedes ver que es donde dice cardias y el píloro, son esfínteres para que lo que llegue a tu estómago o a esa bolsa ni se te regrese, ¿ok? Al esófago, ni tampoco lo deseches tan rápido, ¿ok? Entonces, esos son esfínteres muy importantes. ¿Por qué? Porque si se continúa con una gastritis crónica, y ahorita lo vamos a platicar, y varios padecimientos acerca del estómago, esos esfínteres empiezan a tener una disfunción. Entonces, bueno, tiene ciertas partes del cuerpo, se llama así el cuerpo del estómago, están la mucosa, etcétera, pero aquí quiero adentrarme a algo bien interesante. Así lo vemos como anatómicamente, así a simple vista, pero me quiero adentrar más allá. ¿Qué es ir más allá? A través del microscopio, ¿sí? Porque ahorita tiene todo que ver con esta parte de la gastritis. Entonces, el estómago, me gustaría que lo imaginaras a través del microscopio. O sea, si tú te agarraron un pedacito de estómago y lo ven a través del microscopio, es como si fuera una cebolla. Me gustaría que lo imagines como una cebolla en el cual tiene diferentes capas. Si tú agarras una cebolla, pues tiene una capa que descansa sobre la otra, ¿cierto? Entonces, el estómago es exactamente igual. Ahora, el estómago tiene, a diferencia de la cebolla que tiene un montón de capas, ahorita quiero adentrarme a las tres principales. Tiene tres capas principales y aquí te lo estoy poniendo en esta imagen. Esto es un pedacito de tu estómago, pero a través del microscopio aquí se ven muchas células, varias venas, arterias, etcétera.
pero solo me gustaría que te quedes con estas 3 capas, ¿sí? De cebolla, que te quiero ejemplificar. Si tú abres el estómago, la primera capa que tú ves se llama mucosa, ¿ok? O sea, si tú abres literal el estómago, la primera capa se llama mucosa. Es decir, es la que está en contacto directo con los alimentos, ¿sí? Con esa mezcla de alimentos. Entonces, la primera capa es la mucosa. Si tú quitas esa capa, esa telita, va a empezar una capa que se llama submucosa. Quiere decir que está abajo de la mucosa, ¿sí? Entonces, la segunda capa es la submucosa. Y la tercera capa, solo como algo didáctico, ya empiezan varios músculos y está la última que se llama serosa. Ok, bueno, entonces estas capas son muy importantes porque tiene que ver absolutamente todo. O sea, lo que vamos a hablar hoy tiene todo que ver con estas capas. Sí, entonces, una de las funciones importantes del estómago, ya lo hablamos, pues es la mezcla, es parte de la digestión, pero que también conlleva, aparte de estas capas, contiene células, ¿verdad? Acuérdate que todos somos células, o sea, literal, los seres humanos somos una bola de células andantes, millones y billones de células somos, y entonces, obviamente, el estómago somos puras células, ¿sí? Que tiene músculo y si bien es cierto, muchas otras venas, arterias y demás, pero también tiene células, ¿ok? Y entonces, esas células, ahorita te las voy a presentar porque también son muy importantes para la digestión, pero estas células que, tienen varios nombres, pero una de las principales se llama célula parietal, ¿ok? Y ahorita te quiero desglosar en las próximas diapositivas las funciones de estas células, pero quise ponerte, repito, esta imagen para que empieces a conocer cómo es tu estómago y que no solo literal es una bolsa, sino bajo un microscopio hay todo, o sea, hay todo un mundo dentro de tus células, de todas estas capas. Entonces a esto se le llama histología, es decir, verlo a través del microscopio y detallar cada una de las partes del órgano que estamos hoy hablando, que es el estómago. Así que, ¿cuál es su fisiología? Es decir, ¿cuál es su función y realmente qué es lo que hace el estómago? Bueno, ya lo comentamos, que recibe alimentos triturados, que sabemos que la digestión empieza desde la boca, ¿sí? Desde la saliva, las enzimas y todo eso, pero todo lo que tú comes, pues va al esófago y cae en el estómago, ¿sí? Y entonces, fíjate, el estómago tiene esa capacidad de albergar hasta 1.9 litros de alimentos y líquidos, ¿sale? O sea, tiene esa capacidad se le llama distensión, o sea, es como un globo que tú lo inflas y se distiende. Entonces, bueno, pues tiene esa capacidad de distensión y de albergar hasta 1.9 más o menos, ¿ok? Entonces, estas células que yo te platicaba se llaman parietales, que es una de las principales. Tiene células llamadas principales y parietales, pero bueno, el punto no tanto es como el nombre, porque pues no vas a salir siendo especialista de estómago, pero que sepas que las funciones de estas células de tu estómago es que van a producir un famosísimo llamado jugo gástrico, entre varias cosas y sustancias que producen, pero el jugo gástrico, creo que todos hemos escuchado hablar de él, tiene bastantes funciones y entre ellos es parte de la mezcla del estómago para su correcta digestión, ¿sale? Entonces, este ácido gástrico, los principales componentes es que tiene ácido clorhídrico y pepsina, o sea, el ácido gástrico de eso está compuesto. De hecho, el ácido gástrico, digo, yo nunca lo he hecho, y si alguien lo hace, pues me lo dice, pero hay dos, tres literaturas que mencionan que el ácido gástrico es de los ácidos más ácidos que puede haber en el mundo, ¿sabes? En la existencia. Entonces, y en varias literaturas, dos, tres literaturas, dice que es tan ácido que si tú metieras, o sea, tu dedo en ese ácido dentro de tu estómago, en cuestión de segundos, deshace tu dedo. O sea, lo desintegra totalmente.
Repito, yo no lo he hecho. Si algún día ustedes tienen esa curiosidad, pues lo hacen y ya me comentan a ver si es verdad que esas 2, 3 literaturas tienen razón. Pero bueno, es un ejemplo del decir que este ácido es tan fuerte para llevar a cabo todos los procesos de una correcta digestión. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahora sí, ya que hablamos un poquito acerca de la anatomía, de la histología, de la fisiología, vamos a hablar ahora sí adentrarnos al tema de la gastritis. Si ya entendimos las estructuras, creo que ya va a ser más fácil poder entender qué es la gastritis. En primer lugar, la gastritis se dice pues que es una enfermedad inflamatoria. Acuérdate que todo lo que termina en itis es inflamación, ¿ok? Todo lo que termina en itis. Entonces, gastritis es una inflamación, ya sea aguda o crónica, de la mucosa. ¿Te acuerdas de las telitas de la cebolla? ¿Ok? Entonces, es simplemente una inflamación de estas telitas del estómago. Y hay muchos factores, obviamente. Puede ser tanto exógenos, es decir, que vienen del exterior, o también hay factores endógenos, es decir, que produce tu propio cuerpo, o sea, bueno, o sea, que se produce dentro de ti. Y entonces, gracias a este desequilibrio y a estos factores que si constantemente están ahí, pues van a producir muchos síntomas. ¿Ok? Entonces, como concepto, esa es la gastritis, es la inflamación de esas telitas llamadas mucosa. ¿Ok? La primera telita que es la mucosa. Entonces, ya les platicaba pues que existen varios factores. Aquí solo te estoy poniendo literal, o sea, pegué la imagen de una literatura de gastroenterología de los principales factores que conllevan o que generan la gastritis, ¿sí? Entonces, de los principales factores exógenos, es decir, que nosotros provocamos, es algunas infecciones, pero los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos. Se le llama así. ¿Ustedes han escuchado algún día hablar del famoso paracetamol, del ibuprofeno, de muchas marcas, ¿no? Pero bueno, esos son AINES, o sea, son antiinflamatorios no esteroideos, que es de hecho en México y en Estados Unidos, es un gran porcentaje de las causas de la gastritis. ¿Por qué? Pues porque te duele la cabeza y ya ni vas al doctor. Ya es como, ya sé la recetita, pues me lo echo. O sea, ya no tengo la necesidad de ir al doctor. Y que si te duele un poquito así como el estómago, pues no saben ni por qué, pero te echas un paracetamol. Y luego que te vas al fútbol y te lastimaste y que, ay, me torcí el tobillo, no sé, pero pues me tomo un Flanex. O sea, hay cosas que, ese es el mayor factor de la razón de la gastritis, ¿no? En porcentaje, porque se automedican. Así es que realmente una petición muy grande es que no se automediquen, ¿no? Que a cada ratito les duele la cabeza y la aspirina y cosas así. Entonces, es bien importante entender que todo eso que nos estamos consumiendo como medicamentos, automedicamentos también, que es lo más importante, automedicarse, nos llevan a un factor de riesgo impresionantemente grande. Así es que, bueno, pues los antiinflamatorios no esteroideos, los irritantes, alcohol, tabaco, radiaciones, etcétera. Entonces, esos son los factores exógenos, y los endógenos, es decir, que se producen dentro de tu cuerpo, es el ácido gástrico propiamente, la bilis, algunas enfermedades inmunes, y bueno, pues eso es algo, repito, que se genera dentro de tu cuerpo. Pero ¿qué creen? Pues que la mayoría de hecho cerca del 85% de las causas siempre son exógenas. O sea, en conclusión, amigos, si nosotros generamos esos factores exógenos y es los factores de la gastritis y nosotros lo provocamos, ¿ustedes creen que sea preventiva la gastritis? Totalmente. O sea, por esta razón que te estoy dando, si nosotros lo provocamos, o sea, que la cervecita, que el paracetamol y que luego que el café sin medida, que el alcohol, o sea, muchas cosas lo estamos provocando. Entonces, esa es una buena y mala noticia, ¿no? O sea, buena noticia, el saber que está en tus manos el control total de la gastritis. La mala noticia es que efectivamente lo tienes que controlar, esos factores externos, ¿sale? Entonces, por otro lado, aquí solo te lo quiero desglosar muy generalmente
¿cuál es el proceso de la gastritis? O sea, una vez que ya hay ese factor, ¿no? Vamos a llamar un medicamento, ¿sale? Por poner un ejemplo. Ese medicamento, ¿cómo va a actuar? O sea, ¿qué sucede para que se genere la gastritis? Bueno, en primer lugar, lo que hacen, por ejemplo, los fármacos, llámese cualquier, repito, antiinflamatorio o cualquier otro medicamento, lo que va a empezar a dañar en primera instancia, pues es esa capita, esa tela llamada mucosa, ¿sale? Y entonces, cuando hay mucho medicamento, por llamar, o sea, solo te estoy poniendo ese ejemplo, pero tú pon alcohol, tú pon drogas, o sea, esos factores que te platicaba. Pero me voy a quedar con el ejemplo de los medicamentos, que es muy, muy común. Cuando tú te automedicas o estás tome y tome de medicamentos, lo que hace es que hay pues como una sustancia que se llama prostaglandinas. O sea, no te quiero revolver tanto, pero existe eso que se llama prostaglandinas, que es bien importante para defender tu mucosa. ¿Sí? Estas prostaglandinas protegen tu mucosa. Entonces, cuando hay factores externos como los medicamentos, van a hacer que no se produzcan tantas prostaglandinas. Es decir, ya no va a haber esa barrera de protección para tu mucosa, ¿sí? Y entonces, esto, ¿qué sucede? Que las personas que empiezan crónica, es decir, que ya llevan mucho tiempo de manera crónica con esos mismos factores, que llevan 10 años con el café súper intenso, que llevan 20 años tomando alcohol, siempre se automedican, etcétera, pues sus prostaglandinas, es decir, esa sustancia, ya ni siquiera casi se va a producir. O sea, ya no va a haber una defensa que proteja a esa mucosa, a esa telita. ¿Ok? Entonces va a quedar como expuesta, va a quedar literalmente desnuda frente a todos esos factores. ¿Ok? Entonces, eso en el caso de los, por ejemplo, de los medicamentos. Y ahora, aquí se va a clasificar, hay varias clasificaciones, o sea, si tú los buscas en literatura, pues obviamente hay varias clasificaciones, pero esta es la más común. Ajá, ¿cómo se clasifica la gastritis? Pues es en gastritis aguda o gastritis crónica. ¿De qué? Las clasificaciones, ¿de qué van a depender? Uno, depende de la evolución. Es decir, ahorita en la siguiente diapositiva lo voy a detallar más, pero ¿qué tanto ha avanzado la gastritis? ¿Okay? Esa es una clasificación. O la otra es de acuerdo al tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí quiero avanzar con esta diapositiva para poder darme mucho mejor a entender. Esto es lo que sucede bajo el microscopio. ¿Okay? Primero vamos a arrancar con la columna de la izquierda o con la imagen de tu mano izquierda, donde dice superficial aguda. Cuando te estás automedicando, ¿no? O tienes un factor, cualquier tipo de factor, como por ejemplo los medicamentos, lo estás tomando y empieza a afectar, ya platicamos, ¿verdad? Esa barrera, como esa sustancia que protege. Entonces se empieza a bajar ese nivel de prostaglandinas. Ahora, si continúa ese factor que sigues con, pues, alcohol, medicamentos, el estrés, de hecho, el estrés también es increíblemente marcado hoy en día por todo lo que genera el cortisol. O sea, bajo estrés generas mucho cortisol, varias, inclusive neurotransmisores, varias cosas que suceden en tu cuerpo que afectan directamente a tu estómago. ¿Okay? Entonces, también ese es un factor muy importante. Y bueno, si tú sigues con el estrés, si sigues con los medicamentos, etcétera, vas a pasar a la segunda fase o a la segunda imagen, que es la hemorrágica. Es decir, ya esa sustancia ya no existe, o sea, ya en mínima parte existe esa protección. Y entonces, acuérdate que existe tu jugo gástrico. Entonces, como ya no hay tanta protección, ese jugo gástrico empieza a erosionar. Es decir, empieza como a coartar, ¿sí? Como a romper la primera capa. Es como cuando hay alguna, en alguna casa, en alguna construcción, pues ya empieza a ver como rota la pared, ¿cierto? O sea, bajo cualquier circunstancia se empieza a romper la pared, es igual aquí, ¿sí? En el estómago. Se empieza como a romper de alguna forma por ese factor.
¿qué sucede si continúa ese mismo factor? Es decir, que sigues estresado por el trabajo, que sigues estresado por el marido, por los hijos, o que ya no estás a gusto con tu jefe, bla, bla, bla. O sea, ¿qué sucede si sigues con ese estilo de vida de estrés, de automedicamento? Pues esa capa se rompe, o sea, es decir, empieza a penetrar el jugo gástrico. Ya es como una cortada, haz de cuenta, ¿vale? Y el punto es que en ese momento ya dentro de tu estómago, recuerdas que te decía que hay arterias donde nutre el estómago, ¿sí? Hay sangre, pues. Entonces, cuando empieza a adentrarse ese factor y continúa, empieza a romper esa capa y empieza a romper tus vasos sanguíneos pequeñitos. Es decir, esas pequeñitas arterias o pequeñitas venas que lleva sangre, obviamente, entonces empieza a romper, ¿sale? Y que llega un punto en donde ya hay una famosa úlcera. ¿Han escuchado hablar de las úlceras? Bueno, pues es esta cortada grande que se hace, es como un pocito que se hace, como si el jugo gástrico estuviera escarbando como los perritos, ¿no? ¿Han visto a los perritos que empiezan a escarbar? Es exactamente igual. O sea, es como, pon mucha imaginación a eso, donde es como si empezara a escarbar cada capa hasta llegar a un punto en donde van a romper, pues, ¿hasta cuándo? Hasta donde tú lo frenes, ¿sabes? O sea, va a continuar la erosión y va a continuar esta rompedera de vasos sanguíneos, ¿sale? Y bueno, así es como funciona, o sea, cómo se lleva a cabo la gastritis, cómo va dañando desde la primera capa, que es la mucosa, la segunda, que es la submucosa, y después ya empieza toda una úlcera y un montón de cosas ahí. Pero bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? De manera general, obviamente de manera general, pues hay malestar o dolor de estómago. Normalmente los pacientes, las personas refieren como que, ay, me arde, así como la boca del estómago, ¿no? Entonces, bueno, puede haber eructos, alguna hemorragia. ¿Por qué hemorragia? ¿Se acuerdan que decíamos que empiezan a romper los vasos sanguíneos, por eso hay hemorragia? Puede haber náuseas, vómito, sensación de estar lleno, ¿no? O sea, es decir, comes algo y ya como que se te distiende el estómago, o ardor en el estómago, sangre en el vómito o en las heces. ¿Por qué sangre? Porque ya dijimos que ya llegó un punto donde rompieron pues esas venas y esas arterias y ya se ve a través del vómito o de pequeñas manchas en las heces fecales. Ya me voy a adentrar a esta parte muy importante que es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? Quitando los factores externos. Por más que porque es un círculo vicioso. Hay mucha gente que dice, me arde el estómago, tengo gastritis, y se toma un paracetamol. O sea, de verdad, no saben la cantidad de pacientes que he visto que le pregunto, oye, ¿pero qué has tomado? Híjole, para el dolor, paracetamol. Y entonces eso les ocasiona más ardor y es un ciclo vicioso totalmente. Así es que, ¿cuál es la mejor prevención de todo lo que puede existir de la gastritis? Es quitar los factores. ¿Ok? Esa es la mayor prevención, es el quitar el factor tanto, de hecho lo exógeno, o sea, lo que está fuera de ti es lo que más puedes controlar, ¿sale? Entonces, ve observando qué estilo de vida tú llevas. O sea, si hoy en día tú tienes este padecimiento, observa si es el estrés o si consumes mucho café o alcohol, o entonces ahí está la raíz. O sea, ahí hay que empezar a trabajar súper fuerte porque quitando la maleza, empiezas a evolucionar de una forma extraordinaria quitando la raíz. Entonces, esa es la mayor prevención, quitar los factores externos. Sin embargo, ya se han visto muchos estudios que podemos apoyar de alguna forma nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a lo mejor varios de ustedes pueden decir, bueno, sí, doctora, o sea, me está diciendo que quite el estrés de mi vida y pues no puedo quitar el estrés de mi vida por el trabajo, los hijos, bla, bla, bla. ¿Ok? Tienes razón. O sea, el estilo de vida está muy cañón, más pues, a los mexicanos y todo este estilo de vida que llevamos. Si bien es cierto, no puedes bajarle al estrés, que deberías hacerlo, pero si no, realmente sí podemos empezar a apoyar a nuestro cuerpo de alguna forma. Porque si continúas así, o sea, no solo es la gastritis, es las consecuencias posteriores de la gastritis. Y entonces,
¿Cuál es ese apoyo? Es a través de una muy buena nutrición. ¿Nutrición de qué? Nutrición a las células. Si estamos hablando que nuestro estómago está lleno de capas, tiene capas, pero tiene células, entonces hay que darle la materia prima a esas células para que trabajen adecuadamente, para que ellas mismas regeneren esas capas que se tiene. O sea, híjole, Dios nos hizo maravillosos, somos increíblemente, nuestro cuerpo es increíble, que tiene ese poder de regeneración por sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que si tú no le das los nutrientes al cuerpo, pues ¿de dónde quieres que saque la materia prima? ¿Ok? Entonces, si las células tienen la capacidad de regenerarse, pero la mayoría no les acercamos esos nutrientes. Entonces, ¿cuál es nuestra chamba? Primero, quitar los factores externos, pero también apoyar a nuestro cuerpo dándoles ese nutriente, esa materia prima, para que ellos mismos, esas mismas células, regeneren. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí quiero desglosar ya en los últimos 10 minutitos, 7, 10 minutitos que me quedan de esta plática, es que adentrarme a este apoyo nutritivo, ¿sí? En primer lugar, hay un término que se llama bioflavonoides. Estos son, de verdad, si a ti te gusta investigar, si eres de esas personas curiosas que les gusta investigar, puedes empezar a adentrarte acerca de los bioflavonoides. Son buenísimos, digo, para muchísimas partes del metabolismo y de la manera general del cuerpo, pero generan un fuerte antioxidante por periodos largos, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que cuando hay una inflamación, cualquier tipo de inflamación, ahorita estamos hablando de la gastritis, que es inflamación, pero cuando hay inflamación en tu cuerpo, se genera mucho estrés oxidativo, ¿ok? Que a largo plazo es muy malo, ¿ok? Cuando hay mucho estrés oxidativo, muchas radicales libres, a largo plazo es malo a final de cuentas. Entonces, cuando tú tratas de contrarrestar esa oxidación, pues con antioxidantes, ¿ok? Entonces, los bioflavonoides son bien importantes como antioxidantes ante esta inflamación en la gastritis, ¿va? Ese por un lado. Por el otro, hay una gran cantidad, obviamente, de tipos de bioflavonoides, pero aquí se ha visto que cuál es el resultado de consumir antioxidantes para la gastritis, ¿ok? En específico, uno de los mejores, digo que las cuales realmente a mí me ha ayudado muchísimo, que viene la semilla de uva roja, esos bioflavonoides. Pero, ¿cómo funciona? ¿Okay? En primer lugar, ya te platicaba de los antioxidantes pues, que contrarrestan el estrés oxidativo y los radicales libres, pero también ayudan a promover la circulación. ¿Ok? O sea, también es un órgano, o sea, el estómago es un órgano que cuando tiene alimento dentro de esa bolsa, o sea, dentro del estómago, se empiezan a activar mucha circulación. ¿Okay? O sea, es parte del proceso de la digestión, se genera mucha circulación. Entonces, es bien importante empezar a apoyarlo de esa forma también a nivel circulatorio al estómago. Pero también se ha visto que los bioflavonoides tienen un potente antibacteriano y antiinflamatorio. Entonces, le estamos dando al clavo, ¿cierto? Si yo te estoy diciendo que la gastritis es antiinflamatoria, perdón, es inflamación, pues entonces hay que buscar alternativas para que no se siga inflamando, ¿sale? Y bueno, las semillas de uva tienen gran concentración de flavonoides. Así que los flavonoides realmente pues son sustancias que el ser humano no tiene la capacidad de producir, ¿ok? Que forzosamente tenemos que adquirirlos de alguna fuente externa. En este caso, pues, hay muchos alimentos que tienen flavonoides, entre ellos la uva, como te lo estoy comentando, la semilla de uva roja, etcétera. Pero esto sí es bien importante que lo sepas. Nosotros no lo producimos. Por lo tanto, por eso siempre se recomienda a través de un buen suplemento, que es lo más práctico y obviamente con certificaciones muy buenas, depende del suplemento, pero sí es bien importante consumir, ¿okay? Un suplemento que tenga pues este tipo de bioflavonoides.
Aquí ya te estoy resumiendo lo que va a producir en ti los bioflavonoides que te ayudan a reforzar los vasos sanguíneos. ¿Te acuerdas que que te dije que los vasos sanguíneos se van rompiendo? Sí, que por eso empiezan las úlceras, hay hemorragia, etcétera. Porque esos vasitos sanguíneos son muy delgaditos, se rompen muy fácil. Entonces, se ha visto que los bioflavonoides ayudan a reforzarlos. O sea, es como si tus vasos sanguíneos les estuvieras poniendo capas y capas y capas de músculo para que reforzaran y no se rompan tan fácil y no tengas una úlcera muy fácil. ¿Sí me explico? Entonces, ve la importancia de empezar a consumir los bioflavonoides porque mejoran los vasos sanguíneos, protegen al estómago a nivel de la mucosa. ¿Te acuerdas de la primera capa? La refuerza también y es antiinflamatorio y antimicrobiano. Bueno, se ha visto pues que genera como una especie de contra los microorganismos como bacterias, normalmente es mayormente bacterias, pero bueno, pues tiene esas funciones los bioflavonoides. Y bueno, este es uno de los bioflavonoides o es el antioxidante por excelencia en el cual yo estoy totalmente enamorada desde hace 9 años de este suplemento llamado Proflavanol. Aquí tú puedes ver alguna de la tabla nutrimental, pero tiene extracto de semilla de uva roja, entre otras cosas, ¿no? Calcio, vitamina C, etcétera. Pero precisamente es de este tema en el cual estamos hablando, o sea, de este apoyo a tu cuerpo y a tu estómago, ¿sí? Entonces, pues el Proflavanol es por excelencia un apoyo muy bueno, pues, a tu cuerpo. Ahora, los probióticos o los lactobacilos, que son bacterias buenas, ¿sí? Que tenemos en nuestro intestino específicamente, pero ¿qué tiene que ver los probióticos a nivel de estómago? Bueno, se ha visto que los lactobacilos, o sea, estas bacterias buenas, van a inhibir el crecimiento de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria siempre la tenemos, ¿ok? O sea, somos como amigos, vive en nuestro cuerpo, ¿sí? Naturalmente vive en nuestro cuerpo, pero resulta que cuando existe ya una gastritis crónica, inclusive ya hay ya existen las úlceras, a esta bacteria le encanta quedarse a vivir en esas úlceras, ¿sale? O sea, y entonces empieza a crecer, a llegar a un punto en donde es uno de los factores principales, esta bacteria, Helicobacter pylori, de generar cáncer de estómago. Ajá. Entonces, naturalmente está, ¿ok? O sea, vive con nosotros, pero cuando hay un descontrol y empieza a crecer y se empieza a tener un desequilibrio, es de las causas de carcinoma de estómago, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué generan los probióticos? Pues se ha visto que va a inhibir el crecimiento de esta bacteria hasta cierto punto. Entonces, es decir, nos está llevando la fiesta en paz, ¿sale? O sea, nos va a llevar la fiesta en paz con esta bacteria que vive con nosotros, pero imagínense, ese poder tan grande de poder, o sea, de ayudar a nuestro cuerpo a llevar la fiesta en paz, con todos los microorganismos que hay en nuestro cuerpo, pero esto es un factor bien importante que de verdad es como un foco rojo a considerar de el por qué consumir probióticos, ¿sale? Y el omega 3. El omega 3 se ha visto, o sea, que me encanta porque tiene cientos y cientos de beneficios, el omega, el biomega, en el cual, bueno, se ha visto pues en estudios y literal pegué la imagen de este artículo de libros, de un libro específicamente, donde se ve y describe cómo actúa el omega, ¿sí? Pues, a nivel de tu célula. Entonces, en primera, pues, reduce la inflamación. Volvemos a la raíz, ¿cierto? Si la gastritis es una inflamación, pues aquí ya el omega 3 está directamente a reducir la inflamación. Ahora, por otro lado, va a reducir unas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias. ¿Qué te quiere dar a entender? O tú qué deduces con esta palabra, citoquinas proinflamatorias. Es decir, cuando hay un factor que agrede a nuestro cuerpo,
así, pero en cuestión de segundos, se producen esas sustancias para inflamar a tu cuerpo. Es decir, cuando tú te pegas, te das un golpe en tu pie, luego se producen citoquinas proinflamatorias, es decir, por eso se te empieza a hinchar el pie o empieza ya a ver como un moreno, sí, sobre todo en la inflamación, pues. Entonces, por esas citoquinas proinflamatorias. Es decir, ahora, visualízalo en tu estómago. Cuando hay un factor que está ahí constantemente, hay muchas citoquinas proinflamatorias, o sea, van a inflamar, por eso es la gastritis, ¿sale? Entonces, bueno, el omega 3, ¿cuál es una de las características principales a ese nivel? Que va a inhibir, es decir, va a tratar de combatir que no se produzcan estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, imagínate la importancia también de tomar biomega, el omega 3, para contrarrestar muchas cosas y sobre todo apoyar de alguna forma a tu cuerpo por estas sustancias, ¿sí? Que no haya más inflamación de la que ya hay, ¿vale? Y bueno, pues en esta imagen solo aquí es una descripción de cómo actúan los ácidos grasos, o sea, el omega 3, cómo entra a la célula, cómo se producen las proteínas, bla, bla, bla. O sea, digo, está bien padre esta imagen, pero la verdad es que no te quiero llenar tanto de información, solo que te quedes con ese concepto de la importancia de consumir el biomega, ¿sí? El omega 3 y todo lo que va a producir en tu cuerpo. Ahora, ya estoy casi por finalizar. En realidad, amigos, hay muchos suplementos muy buenos, ¿ok? Pero también hay muchos suplementos muy chafas, o sea, como todo, ¿verdad? Así como hay restaurantes buenos, pues hay restaurantes malos. También hay suplementos muy buenos, también hay suplementos muy malos. Sin embargo, aquí yo te quiero a platicar solo con esta diapositiva de los mejores suplementos que yo personalmente he encontrado, con el que yo llevo 9 años consumiendo y que llevo años recomendando totalmente a pacientes, obviamente a mi familia, etcétera, que son los suplementos de USANA, ¿sí? USANA es un laboratorio que fabrica precisamente estos nutracéuticos, y el omega, el biomega, etcétera. Entonces, esto que ves en la pantalla son solamente algunas de las certificaciones que tiene USANA, porque si bien es cierto, una cosa es que la vecina te recomiende algo, o sea, y está padre y qué bueno, pero otra cosa muy distinta es que un médico te esté poniendo avales y certificaciones que tiene un suplemento, ¿ok? Y es precisamente lo que esta lámina describe, es decir, tiene el sello de la GMP, la NSF, también está en el diccionario de especialidades médicas. Para mí, de hecho, de lo más importante es esto, que están en el PLM. Ese es el libro azul que normalmente están en las farmacias, muchos le dicen el tumbaburros, ¿verdad? Porque es un librote, pero los médicos solamente nos basamos para recetar de ese libro. Es decir, si un médico te receta algo que no esté ahí y te hace daño, nos pueden meter a la cárcel, hablando legalmente, ¿sí? Porque no está en ese libro del PLM. Por lo tanto, USANA, de los cientos y miles que hay de suplementos, es de los pocos que ya están en el PLM, ¿sale? Entonces, si tú vas con tu médico de cabecera y le dices, bueno, doctor, está en el PLM, está avalado por la FDA, que es un organismo de Estados Unidos que regula los fármacos, alimentos y demás, si tú le platicas esto a tu médico, pues totalmente le va a hacer sentido, ¿ok? Y eso es un respaldo hasta por ética de un profesional de la salud, ¿ok? Entonces, a partir de que yo empecé a descubrir y a investigar estos suplementos, totalmente, yo me quedé con esta marca porque pues para mí me ha apoyado bastante. Estoy enamorada, llevo 9 años consumiendo estos increíbles suplementos y que a partir de ahí yo sigo en investigación, por eso pues me metí a esta certificación de medicina funcional, de suplementación, etcétera, porque es un tema que hoy en día, pues la verdad es que hay un chorro de suplementos, ¿no? Y van a seguir saliendo, pero lo que al menos me gusta a mí ofrecer a mis pacientes, porque yo me considero una persona muy ética como profesional de la salud, es siempre recomendar lo mejor que hay.
Y entonces yo hoy te puedo decir que por muchos avales es que USANA es el mejor suplemento que hay en el mercado para que tú te tengas la certeza de lo que te estás consumiendo. Sí, por eso se me hizo importante darte esta herramienta, esta lámina, y hablando un poco más médicamente de las certificaciones que se tienen. Y bueno, también que tiene el sello de potencia garantizada, de buenas manufacturas. Es un producto que se desarrolla por expertos científicos. Es decir, no es un señor que se puso a hacer pastillas. ¿Sí me explico? O sea, es una base de expertos científicos que lo encabeza el doctor Myron Wentz. Es un científico increíble que tú lo puedes investigar en internet. Es decir, eso que tú te estás tomando, repito, que tengas la certeza que le va a apoyar totalmente a tu cuerpo. ¿Ok? Y bueno, esta última lámina te quiero dejar, que literal la copié de un documento oficial acerca de las dosis. ¿Ok? Ojo. Esto es como muy general a nivel, sí, o sea, general, pero ya cada persona, diferentes circunstancias, diferentes tipos de crónico, agudo de gastritis, etcétera, ya se puede ir un poco más, o sea, manejando, ¿no? Pero esto te lo estoy diciendo de manera, repito, general. ¿Por qué? Porque es un archivo oficial. De hecho, literal, por eso lo copié, porque, pues como es oficial, aquí yo lo literal lo pegué por una fuente así, confiable, ¿sale? Pero bueno, ya la persona que te invitó, te compartió este link, ya se puede un poquito, o sea, si tú ya tienes una situación más específica, ya lo podemos platicar. ¿Ok? Pero pues, solo te quise dar esta herramienta para que tengas una luz, al menos de manera general, pues qué onda, o sea, con el consumo, qué productos te pueden servir y cómo llevarlos a cabo en la administración del producto. Entonces, bueno, pues ya recapitulando de una forma así general, ya hablamos de la anatomía, ¿verdad? ¿Qué es el estómago, sus funciones? ¿Qué es la gastritis y los factores que conllevan la gastritis? Así es que la próxima vez que te quieras echar un paracetamol, acuérdate de mí. Y no echar un paracetamol así por nada más, sino realmente empiezo a observar esos factores externos, platicamos acerca de la raíz, ¿cierto? De que, ¿cuál es la mejor prevención de todo? Quitar esos factores, ¿ok? Está en tus manos totalmente quitar esos factores externos que te ocasionan la gastritis y sí tener un apoyo nutritivo. Ya te di, creo que algunas herramientas que te pueden servir para apoyar, ¿okay? Apoyar a tu cuerpo. Cabe remarcar que los suplementos de USANA no son medicamentos, los productos de USANA no te van a curar, los productos de USANA no son producto milagro. ¿Qué te dan los productos de USANA? Esos ingredientes, ¿sí? Como esos ingredientes del pastel que le dan a tu célula para que produzca ella por sí misma, pueda ya empezar a tener en marcha una muy buena salud. Entonces, lo que hacen los productos de USANA es apoyarte de esa forma, dándote la materia prima para que tu cuerpo empiece a hacer su función de una forma adecuada y pues es una chulada, ¿no? Que les empieces a dar esa materia prima que requieren. Así que, bueno, aquí les dejo mi contacto por si tienen alguna duda, alguna pregunta. La verdad es que estoy muy agradecida por haber estado aquí conectada conmigo y que de alguna u otra manera les haya aportado. Y bueno, pues aquí está mi contacto y bueno, pues les abrazo a la distancia. Y bueno, Ninfa, pues el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de valor. Gracias. Gracias, Alo. Gracias. Muchas gracias, Alo. Amigos, antes de que se no se queden como iPhone o como LG, etcétera, porque para efectos de la rifa que se va a hacer el 1 de junio, necesitamos identificar, acuérdense que 4 de 8 sesiones a las que asistan les va a permitir participar en la rifa de diversos productos ese día. Alo, tienes a las 8, tengo entendido, tu capacitación con equipo, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita ya no nos dio tiempo, desafortunadamente, para responder esas preguntas. Pero mira, vamos a grabar el chat y si las personas que invitaron a las personas que están haciendo las preguntas nos contactan, yo creo que con gusto podemos
contestar a las preguntas que se dieron en el chat. Así es que, Totalmente. entonces, nada, agradecerte total, Alo, tienes que correr ya a tu siguiente reunión, pero de verdad que Dios te multiplique por este esfuerzo que haces por educarnos. Gracias. Y pues los invitados, bueno, Alo, si gustas ya desconectarte, adelante. Para nuestros invitados ahorita en el chat, tienen que escribir todos en el chat. Soy invitado o la I simplemente o invitado, cualquiera de las tres, porque vamos a grabar el chat o vamos a guardarlo para de ahí sacar el conteo de las personas que se nos están conectando cada 8 días a nuestras pláticas de salud. Por favor, este es el momento en el que tienen que escribir soy invitado o simplemente la letra I o invitado para que podamos identificarlos, por favor, y puedan participar en la rifa del 1 de junio. Vamos a tener 5,000 pesos de rifa en productos y solamente tienes que conectarte a 4 de las 8 sesiones que hay desde hoy y hasta el 25 de mayo. Pídele a la persona que te invitó que te comparta el calendario de charlas. Cada 8 días, 7 de la noche vamos a estar aquí para servirte. Puedes invitar a quien gustes. Es un tema de crear cultura simplemente. Y cualquier duda, por favor, acérquense a sus líderes para que puedan aclarárselas, pero por lo pronto solamente se va a tomar lista de las personas que en el chat pongan soy invitado o simplemente invitado o la I simplemente. ¿Ok? No les estamos pidiendo ningún tipo de dato, ni mucho menos, solamente que indiquen que son invitados y que su nombre, por ejemplo, ya puso Elgi Stylus, puso soy invitada, pero ¿quién eres? Elgi Stylus. No vamos a poder tomarte en cuenta si no editas. Denle clic donde dice participantes sobre su nombre y ahí les da la opción de cambiar nombre para que no aparezcan como LG o como iPhone o nada más como Rocío y no sepamos su apellido. Es súper importante para que puedan participar en nuestra rifa, amigos. Entonces, no se nos vayan sin poner soy invitado. Si no tienes, a lo mejor alguna persona no tiene idea de cómo escribir en el chat, no se desconecte, vaya y pídale a alguien de su familia. Ya los niños son expertos en esto después de tantas conexiones a las escuelas. Pídanle ayuda a alguien de su familia. Oye, ¿cómo escribo en el chat? Soy invitada. ¿Sí? Si no sabes cómo editar, que esa va a ser nuestra evidencia para ver las personas que estén participando para la rifa, insisto, de 5 vouchers de 1,000 pesos para que compres el producto que necesites. ¿Ok? Y aplica solamente para México y Colombia, amigos. Muy bien, pues no queda más que agradecerles y, insisto, nos quedamos un ratito nada más para esperar que todo el mundo pueda especificarnos quiénes son invitados y poder hacerlos partícipes de nuestra rifa de productos. Gracias y buenas noches. Amigos, también para los que no se han desconectado, les adelanto que dentro de 8 días tenemos con la doctora Karen Mentado la plática enfermedades crónico-degenerativas, para que lo apunten en su agenda, miércoles 7 p.m.